Buenas tardes. Damos comienzo a la segunda charla del 49 Encuentro de Familia Dominicana, en la Mesa de la Fraternidad, con el tema La Democracia Dominicana. En esta oportunidad los ponentes serán Fray Javier Carballo y la hermana Delfina Moral. Fray Javier Carballo Fernández, perteneciente a la provincia Hispania, de nacionalidad española asturiano. Es licenciado en Teología, doctor en Filosofía, delegado provincial de Colegios y para la FED, presidente de la Facultad de Teología de San Esteban, director de Olumen. Un saludo fraterno a los miembros de Familia Dominicana que seguís estas jornadas en un año muy especial del jubileo de Santo Domingo, de los 800 años de su muerte, y también muy especial porque seguimos en estas circunstancias de pandemia que no nos permiten encontrarnos. Esperemos que pronto podamos volver a vernos en Caleruega, con todo el valor sacramental que tiene este lugar para nosotros, de encuentro con nuestras raíces y con nuestro hogar dominicano. Me han pedido que hable algo sobre la democracia dominicana. Quería empezar señalando lo que habitualmente se suele decir, que Santo Domingo no dejó nada escrito, no nos dejó ninguna colección de sermones ni textos de teología, sino que dejó un sistema de gobierno. Dicen algunos expertos que incluso las primeras constituciones tienen escritos de su puño y letra del propio Santo Domingo. Puso mucho empeño en la forma de gobierno, en lo que podemos llamar también nuestra forma democrática de gobierno. Esto quiere decir que la espiritualidad de la orden está fundamentalmente en su forma de gobierno. La forma de gobierno no es un añadido, una superposición a su espiritualidad, sino que nace de ella, brota de ella. Incluso es como el esquema que sostiene y que impulsa nuestra espiritualidad. Podemos decir que la espiritualidad no está solo en la primera parte de las constituciones, donde se habla del seguimiento de Jesús y de la formación, sino que está, sobre todo, de una manera encarnada en la segunda parte al hablar del régimen y del gobierno de la orden. Por lo tanto, hay aquí, en el gobierno democrático de nuestra orden, una encarnación de la espiritualidad dominicana. Timothy Radcliffe solía decir con una frase un poco llamativa y chocante que nuestra espiritualidad es nuestra forma de gobierno. Y nuestra forma de gobierno es la de una fraternidad, la de una comunión fraterna puesta al servicio de la misión y de la predicación. Y quizás esto es lo primero que habría que subrayar de la democracia dominicana, de la forma de gobierno de nuestra orden. Es una forma de gobierno al servicio de la predicación. El test de todo gobierno es ver si está en función de la misión, en función de la predicación. Es ahí donde se prueba y donde se acredita todo gobierno. Por eso, lo primero también que debemos insistir y subrayar es que por muy democráticas que sean nuestras formas y nuestro estilo, si no está al servicio de la predicación, nunca será una democracia dominicana. Para que el gobierno de nuestras comunidades, de nuestras instituciones, sea un gobierno dominicano, lo fundamental es que esté al servicio de la predicación, al servicio de la misión, al servicio de esta simbiosis tan peculiar que es la misión de la orden, una simbiosis entre vida fraterna y misión y vida apostólica. Por gobierno tampoco debemos entender el ejercicio de la autoridad. Por gobierno hay que entender más bien el ejercicio de la responsabilidad. Y la responsabilidad es algo que nos incumbe a todos y que nos afecta a todos, por lo que el gobierno es algo también de lo que participamos todos los hermanos y las hermanas. Tenemos capacidad de gobierno, tomamos parte en las decisiones
y ejercemos el gobierno en nuestra orden. En nuestra orden el gobierno es el ejercicio de la responsabilidad al servicio de la misión. Hay dos detalles interesantes en nuestra tradición dominicana que quizás podemos subrayar para ver este talante democrático. Primero es cómo Santo Domingo no quiere que se le llame padre ni abad, sino fray, hermano, lo que indica la igualdad básica, y la igualdad es la condición fundamental de la democracia. Y en segundo lugar, cómo a los superiores quiere que se les llame priores. Priores que viene de primus inter pares, que es el primero entre iguales. Es decir, también está hablando de este principio básico de la democracia, que es la igualdad. Entre nosotros, el gobierno es un ejercicio de responsabilidad entre iguales y una participación comunitaria entre iguales que buscan participar en la toma de decisiones. Por eso dice las constituciones, la Constitución fundamental, que nuestro gobierno es comunitario. Ciertamente no se emplea el adjetivo de democrático. Se dice comunitario a su manera. Pero comunitario quiere decir que hay una participación orgánica y proporcionada de todas las partes. Las dos palabras claves de nuestro estilo democrático son comunidad y participación. Comunidad de hermanos, de iguales, y participación, es decir, construcción por la implicación, el compromiso y la contribución de cada uno de nosotros. Además de ser un gobierno comunitario, sobre todo ha sido el maestro de la orden Vicente Quesnongle el que ha insistido en que es un gobierno comunitario que busca la unanimidad. Vicente de Quesnongle, cuando escribe a toda la orden sobre este sentido democrático de nuestro gobierno, dice: es correcto decir que nuestro estilo de gobierno es democrático. Es correcto, sobre todo porque el gobierno reside en el capítulo, hay como una soberanía fundamental en el capítulo conventual, el capítulo provincial, en el capítulo general, es donde reside la soberanía, es el mayor órgano de autoridad en nuestra orden, el capítulo general, como en la provincia el capítulo provincial y en el convento, en las comunidades el capítulo conventual. Dice, es correcto también porque supone la participación en las elecciones, en las decisiones de todos y cada uno con un voto. Podemos decir que desde los orígenes de nuestra orden ahí vemos el principio democrático básico, que una persona, un voto. Por eso, decía Vicente de Quesnongle, es correcto decir que nuestro sistema de gobierno es democrático. Pero hay una diferencia. Hay algo que lo diferencia de las democracias políticas. Y esta diferencia no es otra que la búsqueda de la unanimidad. La unanimidad es, sobre todo, unanimidad de corazones, unanimidad fraterna. El punto de partida siempre es la unanimidad cordial. Y esta unanimidad cordial y fraterna busca la unanimidad de la visión, de la decisión. Por eso él habla de esta búsqueda democrática de la unanimidad. Y Bruno Cadoré, siguiendo la estela de esta interpretación, también comenta cómo el objetivo del gobierno dominicano es buscar siempre el punto más cercano a la unanimidad. Sabemos que a veces la unanimidad no es posible y no podemos quedar paralizados por la indecisión. Hay que tomar decisiones y hay que avanzar. Pero lo que nos diferencia es esta pretensión de unanimidad, este deseo real y concreto y convertido en esfuerzo de buscar la mayor unanimidad posible. Un texto de Vicente de Quesnongle dice: esta búsqueda de la unanimidad, aunque no se logre, garantiza la presencia del Señor y de su Espíritu, y por esto mismo orienta con mayor seguridad en el descubrimiento de la voluntad de Dios.
Como dije antes, las constituciones no emplean el calificativo de democrático, sino de comunitario. Es el gobierno de una fraternidad, de una comunión. Por eso algunos prefieren la palabra koinocracia mejor que democracia. Koinocracia es el gobierno de la comunión fraterna. Quizás es un término más bíblico, más teológico. Expresa también que la unidad nos viene por los lazos del Espíritu. Expresa mejor la gratuidad, el don, quizás el fundamento teológico de la comunión, y expresa también el fondo de lo que es nuestra democracia, el ejercicio y la participación de todos que desde esta fraternidad básica buscan la mayor unión y comunión en la visión y en las decisiones. La koinocracia, este poder de la fraternidad, expresa el respeto a la libertad de cada hermano y cada hermana. Es una expresión de una gran consideración al otro como hermano y hermana que participan en igualdad en una misma comunidad. Y es expresión también de una gran confianza en los hermanos, en el discernimiento y en la toma de decisiones. Creo recordar que Timothy Radcliffe habla en un texto de cómo hasta la llegada de nuestra orden, las elecciones de los superiores era o por aclamación o por la decisión de los prudentes. Sin embargo, en la tradición dominicana, las elecciones ya se hacen por mayoría. Esto supone una gran confianza en los hermanos y una gran confianza también en la mayoría. La mayoría tiene capacidad para ver y para acertar en el discernimiento. Hay una máxima canónica medieval muy importante y quizás hoy algo olvidada que dice que lo que a todos toca, todos deben aprobarlo. Que a lo que a todos nos afecta, todos deben participar en la toma de decisiones de aquello que les afecta. Un principio muy importante que está todavía recogido en el derecho canónico, por supuesto, pero que quizás no le hemos sabido sacar la enjundia ni el jugo que tiene. Supone esto, el participar en aquello que nos afecta, en una participación de todos los afectados, y porque nos afecta a todos participamos en ellos y todos mejor lo asumimos. Cuando participamos en una decisión, podemos decir que todos nos encontramos como más solidarios al final en aceptar lo que se decide, lo que finalmente la comunidad decide. Aquello que nos afecta, nos sentimos implicados, nos sentimos comprometidos y además lo promovemos más fácilmente. Cuando participamos en una toma de decisiones, lo decidido lo asumimos y nos implicamos en la promoción de ello. Humberto de Romans, cuarto sucesor de Santo Domingo, con gran sentido común, recoge esto cuando dice: el bien, en efecto, que es aceptado por todos, es promovido con rapidez y facilidad. Es decir, que los procesos democráticos pueden ser más largos, porque tienen que participar más personas, porque requiere el convencimiento, la implicación de mucha más gente, pero son mucho más rápidos después en la promoción de lo decidido. Otro aspecto muy importante de nuestro talante democrático es la temporalidad de los cargos, no solamente de los superiores, también de los cargos administrativos. Entre nosotros los cargos tienen una temporalidad y es necesaria una renovación y una rotación. Pero es muy interesante ver la razón de fondo de esto, porque la razón no es solo el no favorecer el que se perpetúe alguien en el poder o no favorecer ninguna forma de autoritarismo. Lo que está en el fondo va más allá. Lo que está en el fondo es
decir, necesitamos la renovación permanente porque hay que adaptarse a los tiempos en los que vivimos. Es decir, necesitamos una permanente adaptación al tiempo, a los tiempos. Y esto supone, pues, participar en procesos de discernimiento, de ver qué cambios son necesarios, qué personas pueden llevar adelante estos cambios, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, en el fondo de la temporalidad de los oficios está también el deseo de adaptarnos a los tiempos. Otros rasgos democráticos importantes de nuestra tradición es esa distinción entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Sabemos bien que las leyes entre nosotros las va estableciendo el capítulo general, pero a los superiores, al maestro de la orden, por ejemplo, se le da mucho poder ejecutivo. Tiene poder ejecutivo, puede asignar a los frailes a cualquier parte del mundo, pero el poder legislativo solo lo tiene el capítulo general. Es quien hace las leyes, quien las cambia, quien puede también corregirlas o ratificarlas. También hay una especie de bicameralismo en nuestra legislación, en nuestra forma de gobierno, la distinción entre el capítulo y el consejo. Los asuntos graves e importantes siempre deben ser decididos en capítulo, conventual, provincial o general, donde participamos todos y cada persona con un voto. Pero los asuntos más administrativos, organizativos, hay un consejo elegido por todos. No es nombrado por los superiores, sino elegido por todos los hermanos para evitar cualquier tipo de favoritismos o de lobbies. El consejo es aquel grupo de hermanos en quien se confía para que resuelvan una serie de cuestiones prácticas en las que implicarnos todos supondría restar fuerzas a la predicación. Este posible bicameralismo de nuestra tradición, pero también incluso se habla de un pluricameralismo, refiriéndose a los distintos tipos de capítulos generales, que es muy interesante. Los capítulos generales pueden ser electivos, donde participan los provinciales y los delegados. Hay otros capítulos solo de provinciales y hay otros capítulos que son de definidores o delegados, que son aquellos que no están directamente en el gobierno de la provincia ni tienen autoridad, la autoridad mayor en la provincia, ¿no? Esto es muy interesante porque entonces en la orden hay una integración y una participación en el órgano máximo de gobierno, que es un capítulo general, de personas que están en la autoridad y personas de la base. Cuando se habla de por qué nuestra orden no se ha dividido a lo largo de sus 800 años, normalmente se dan dos razones. Una primera es la frecuencia de los capítulos generales y la diversidad de los capítulos generales donde participan provinciales y personas de la base, ¿no? Y otra razón es el de estas estructuras participativas, estos gobiernos comunitarios, ¿no?, y capitulares que nos llevan a participar en la toma de decisiones y a no dejarlas solamente a un grupito que sean quienes deciden al final la orientación fundamental de todo, ¿no? Todo el mundo se siente como implicado y está llamado a implicarse, ¿no?, en el gobierno y en la toma de decisiones. La distinción de los niveles legislativo y ejecutivo y el sistema electivo por representantes es, según se ha dicho muchas veces, lo que ha servido de inspiración a las primeras constituciones de los estados modernos parlamentarios, como el de Inglaterra y el de Estados Unidos. Sea esto cierto o no, las primeras constituciones de la orden escritas entre 1216 y 1221 anticipan en siglos lo que mucho más tarde será el derecho constitucional moderno. Y también insistir en el valor democrático que tiene el que la orden sea la única responsable de su legislación. No hay una autoridad superior ni que tenga que confirmar las actas de los capítulos generales ni la confirmación del maestro de la orden. Santo Domingo mismo parece que quiso esto, una autonomía, reflejo de la enorme confianza en los hermanos, ¿no? Una autonomía y a la vez también una apertura en la legislación a que fuera evolucionando con los tiempos.
refleja esto una enorme libertad que Santo Domingo concede a la orden para que en el discurrir de la historia su legislación vaya cambiando, adaptándose y poniéndose al servicio de la predicación en las diferentes circunstancias que vivimos, ¿no? Ciertamente este carácter democrático de la orden ha variado mucho a lo largo de sus 8 siglos. Creo que es un poco exagerado el ver en el pasado de la orden el perfil definido de nuestras actuales democracias. El talante democrático en la vida de la orden no ha sido en siglos anteriores mucho mayor que el que se respiraba en la Iglesia o en la sociedad en su conjunto. Este talante democrático que hoy respiramos en las sociedades civiles, al menos en las occidentales y en la vida de la Iglesia, ha sido una paciente conquista y muy reciente. Un talante que hoy se abre paso en la Iglesia por el camino de la sinodalidad impulsada por el Papa Francisco, pero un camino que está en gran medida todavía por recorrer. Pero creo que nuestra orden tiene mucho que aportar en este estilo comunitario y democrático que se ha ido fraguando en 8 siglos, tiene mucho que aportar para la renovación democrática de nuestras instituciones y de nuestra vida eclesial. Quería terminar señalando algunos de los desafíos de la democracia dominicana y que son a la vez desafíos de las democracias políticas y sociales que vivimos. Uno primero es que toda democracia exige personas libres, responsables y maduras. Para que una democracia funcione bien y realmente, exige que haya personas adultas, formadas, con capacidad de implicarse, de comprometerse, de intervenir y de contribuir. Nuestro sistema de gobierno en la orden es muy exigente. Benedicto XVI repetía aquello de que ser dominico exige fuertes convicciones. Solamente funciona cuando hay sujetos libres, responsables y verdaderamente adultos. Un segundo desafío, como ya decía, toda democracia supone personas formadas, libres y responsables y fundamentalmente personas en continua formación. Esto de la formación, que hoy día en nuestra orden se plantea de una manera unitaria, la formación inicial y la formación permanente, es otro de los elementos claves. Evidentemente que es importante la formación inicial. La formación inicial consiste en acompañar a los estudiantes, a los jóvenes que se acercan a nosotros, para que descubran la libertad y la responsabilidad de Santo Domingo y la vivan. Pero no vale con la formación inicial. También necesitamos esta formación permanente que nos ayude a crecer en libertad y en responsabilidad. Hoy día la formación permanente tiene como esta doble mirada. Por un lado, la mirada al cuidado de la propia vocación y por otro lado, la mirada a las claves de interpretación de nuestro presente. Otro de los desafíos está en la línea de la participación. Las democracias solo funcionan si hay participación, si hay una construcción con elementos que todos y cada uno aporten. Si no hay esta participación, que es mucho más que colaboración, que es una implicación de iguales en la construcción de un proyecto, sin esta participación tampoco hay una democracia real. Habla una democracia formal o una fachada de democracia, pero la democracia real implica la participación, es decir, el compromiso de cada uno y su responsabilidad en todo lo que le compete discernir, decidir y construir. Otro desafío, y quizás uno de los más importantes en esto de la democracia dominicana, es el de la inculturación de nuestra forma de gobierno. Es muy curioso lo que ocurre en nuestras reuniones internacionales. Cuando alguno nombra la palabra democracia, enseguida saltan chispas. Enseguida aparecen como distintas opiniones.
Por un lado está quienes nos sentimos orgullosos de nuestro estilo democrático, nos parece que va mucho más acorde a los tiempos que corren, incluso a los tiempos eclesiales que vivimos. Estamos orgullosos de nuestra tradición democrática. Pero enseguida también algunos hermanos advierten sus dudas y sus preocupaciones al respecto. Y yo creo que en general surgen como dos precauciones o dos críticas. Una primera es a la crítica de occidentalización. Aquí vienen los de las democracias occidentales intentándonos imponer su modo de gobierno a los demás. En esto hay un cierto eurocentrismo, donde pensamos que el mejor modelo posible es el de la democracia y por lo tanto intentamos así como colarlo e imponerlo a otros. Hermanos no occidentales, en nuestras reuniones internacionales siempre ven en esto un riesgo de eurocentrismo o occidentalicentrismo, ¿no? Y el otro riesgo, el otro temor, la otra crítica que se suele hacer es que en estos cantos y en esta exaltación de la democracia dominicana se nos pueden colar algunos de los elementos más críticos y negativos de las democracias políticas. Es decir, como que subrepticiamente nos entran algunos troyanos en la democracia dominicana que vienen más bien de las democracias políticas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues en las democracias políticas a veces asistimos a la imposición de una mayoría sobre una minoría, es decir, a la exclusión, a la marginación de las minorías. Por otro lado, a veces hay minorías fuertes que se convierten en grupos de presión en las democracias políticas o en lobbies que tienen sus intereses. Entonces la democracia más bien se convierte como en una lucha de intereses. Claro, todo este tipo de limitaciones de la democracia acabaría siendo muy negativo y tendría consecuencias graves para una vida comunitaria. Otras veces también se critica que la democracia occidental se ha convertido en mera formalidad. El valor democracia se ha quedado sin contenido. Lo usamos para todo como una varita mágica, pero en el fondo, ¿en qué ha quedado? ¿No habrá quedado en una mera fachada que sirve para justificar ideológicamente pues cualquier cosa y cualquier decisión, cualquier pretensión? Bueno, lo cierto es que estas críticas a las democracias políticas no tienen por qué afectar a la democracia dominicana. Que nuestro estilo de gobierno se llame democrático no quiere decir que por eso se contagie de las fragilidades o de las insuficiencias de las democracias políticas. Lo que sí debemos estar más bien atentos es al desprestigio que hoy también puede sufrir la democracia entre nosotros. Y como dominicos y dominicas tenemos que ser muy sensibles al valor democracia. Muy sensibles en dos direcciones. Una, primero, para darle contenido, para darle cauces, para saber concretarlo. Y uno, segundo, estar atentos a aquello que amenaza las democracias y a las críticas, porque las críticas ya no son solo de las instituciones democráticas, es de la democracia en sí misma, ¿no? Y yo creo que como miembros de una tradición democrática debemos estar especialmente sensibles a todos estos intentos de desbaratar las democracias. Creo que el verdadero desafío es el desafío de la inculturación de nuestra forma de gobierno. Y la inculturación del gobierno democrático debe hacerse en todas las culturas, en todas. Hay culturas para quienes la democracia es algo ajeno, externo, incomprensible. Pero hay otras culturas que nos decimos muy democráticas, pero que también en nosotros hay valores ajenos y extraños a la democracia dominicana. Por ejemplo, nuestra cultura individualista o nuestra cultura
que es capaz de marginar, de excluir, de democracias que todavía crean mucha exclusión. Ciertamente muchas culturas tienen años de autoritarismo, de tribalismo, de dictadura, y será difícil comprender los valores democráticos. Pero la clave está en que sepamos discernir bien qué valores enriquece la democracia dominicana y, por otro lado, qué es lo que la lesiona y la amenaza. Si somos capaces de hacer siempre este discernimiento, pues podremos ver una simbiosis y un mutuo enriquecimiento entre lo que la democracia dominicana puede aportar a las culturas y lo que las culturas pueden aportar a la democracia dominicana. A mi juicio, la mayor aportación de nuestra democracia dominicana es la fraternidad. Las democracias buscan crear sociedades plurales, abiertas, tolerantes, justas, y está muy bien. Y es una base ineludible, no se puede dar un paso atrás. Pero como dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, las democracias también deben buscar sociedades fraternas y la construcción de esta amistad social y de esta fraternidad. No nos vale convivir juntos, no nos vale con el mero respeto, la tolerancia, la pluralidad. Debemos aprender a interactuar, a relacionarnos, a enriquecernos mutuamente, a aprender unos de otros, a construir juntos, es decir, a vivir como hermanos y hermanas en esta fraternidad social. A mi juicio, esta es una, si no la mayor, de las aportaciones de la democracia dominicana. Unir el valor democracia y el valor último, objeto y meta de todas las democracias, que es la fraternidad. Y termino recordando que, bueno, pues ciertamente los gobiernos democráticos pues son lentos. Nuestra amada democracia exige tiempo, pide tiempo. Es verdad. El valor eficacia no es el más importante a veces para las democracias. Para las democracias hay otros valores más importantes, como es la participación, la escucha, la contribución de todos, la igualdad, la justicia, la solidaridad, la fraternidad. Quizás nuestra democracia dominicana no ha sido muy eficaz, pero está llamada a aportar estos valores evangélicos en la Iglesia y en la sociedad. Muchos consideraron que nuestro gobierno democrático iba a durar poco y que nuestra orden iba a durar poco con un gobierno tan anárquico, liberal y poco operativo. Sin embargo, aquí estamos después de 800 años de la muerte de Santo Domingo de Guzmán. 800 años que muestran que el gobierno democrático no debe ser tan poco eficaz. 800 años que se convierten en la mejor apología de una forma de gobierno comunitario, participativo y democrático en la Iglesia al servicio de la predicación del Evangelio. La hermana Delfina Moral Carvajal, de la Congregación Misionera de Santo Domingo, es de nacionalidad española de León. Es diplomada en Relaciones Laborales, ha hecho estudios de filosofía, teología, ciencias religiosas. Ha realizado la licencia y el doctorado en Derecho Canónico. Su actividad apostólica la ha desarrollado en el campo pastoral, de la enseñanza y en los tribunales eclesiásticos. Actualmente enseña en la Universidad Santo Tomás de Aquino, Roma. Es asesora como canonista de varios institutos religiosos y de asociaciones de fieles. Ha sido maestra de novicia y actualmente es vicaria general de su congregación. El tema del que hablaremos hoy es la democracia como elemento fundamental de la vida dominicana. Quisiera, antes de nada,
agradecer a los miembros de la Comisión del Jubileo de España por haberme ofrecido esta posibilidad de compartir con la familia dominicana algunas reflexiones sobre el sistema de gobierno dominicano, focalizando la atención, como se me ha pedido, en las comunidades femeninas. Comienzo compartiendo algunos acontecimientos y experiencias que he vivido y que en su momento me interpelaron mi vinculación y mi pertenencia a la Orden de Predicadores como misionera religiosa de Santo Domingo, una de las tantas congregaciones de dominicas de vida apostólica. Hace unos años, en la Universidad Pontificia Angelicum, en Roma, donde enseñaba y enseño, había que proceder a la elección de decano de la Facultad de Derecho Canónico. Y un colega mío, dominicano, muy celoso del cumplimiento de las normas, enseguida adelantó que yo no podía ser elegida como decano, porque no era miembro de la UPI, requisito previsto en los estatutos de la universidad. Yo no lo discutí ni pedí alguna clarificación porque no tenía algún interés y nunca hubiera aceptado ese encargo, pero tengo que decir que sí me cuestionó. Un tiempo después, siempre en la misma facultad, se defendió una tesis sobre las fraternidades sacerdotales de Santo Domingo. Yo era miembro de la comisión examinadora y esto me obligó a adentrarme en esta nueva realidad de la familia dominicana, hasta entonces para mí desconocida. Otro evento que quiero traer a colación fue mi participación como canonista al macroencuentro de monjas dominicas que se celebró en Roma en el 2018 y que tenía como objetivo, como finalidad, estudiar las repercusiones de los nuevos documentos magisteriales en el libro de las constituciones de las monjas. Seguidamente, en el 2020, el maestro de la orden me nombró miembro de la comisión para la revisión del libro de las constituciones de las monjas. Esto me exigió estudiar con gran esmero y con gran interés las constituciones de mis hermanas contemplativas, como a ella les gusta que se las llame, no monjas de clausura, sino monjas contemplativas. Todo este preámbulo es para deciros que quiero compartiros el fruto de mi experiencia, mis reflexiones, mi estudio como participante a distintos eventos y comisiones de los que he formado parte y que me han ayudado a valorar y afianzar mi vocación como dominica y a clarificar mi vinculación de pertenencia, mi vínculo de pertenencia a la Orden de Predicadores. Comienzo con algunas consideraciones sobre la familia dominicana. El plan de Santo Domingo, desde sus inicios, no fue crear una orden formada exclusivamente por frailes. La familia dominicana nació en el corazón de Domingo y formó parte de su proyecto fundador, una familia de predicadores que comparte el carisma común de la predicación. Puesto que la familia dominicana es mucho más extenso que la orden de predicadores, considero que puede resultar útil comenzar distinguiendo qué comprende la familia dominicana y quiénes forman parte de la orden de predicadores. La familia dominicana es un término, una palabra incluyente que aparece por primera vez en las constituciones de los frailes promulgadas en 1969. El último párrafo de la Constitución Fundamental establece que la familia dominicana está compuesta por hermanos clérigos y colaboradores
monjas, hermanas, se refiere a las religiosas de vida apostólica, miembros de institutos seculares y fraternidades de sacerdotes y laicos. Desde el principio, el carisma de Domingo fue encarnado por diferentes grupos incorporados a la orden con distintos compromisos. Por familia dominicana se entiende, por tanto, una familia peculiar dentro de la gran familia cristiana que ha optado por encarnar y dar continuidad al espíritu, al carisma y a la tradición transmitidos desde Santo Domingo. Domingo de Guzmán es para todos y cada uno de los miembros y ramas que formamos la familia dominicana un modelo y una inspiración que nos impulsa al anuncio explícito de la palabra de Dios, en sintonía con la vocación dominicana. Por lo tanto, la predicación no es exclusiva de los frailes predicadores, sino de todos aquellos que formamos la familia dominicana. Cada rama que forma la familia dominicana tiene su carácter propio y distintos grados de independencia y autonomía. Algunas de estas ramas están vinculadas al carisma de Santo Domingo, a la espiritualidad dominicana solo por un vínculo espiritual, como es el caso de las congregaciones de religiosas de vida apostólica. Otras, en cambio, están sujetas a la jurisdicción directa del maestro de la orden. El vínculo espiritual o también jurídico, en cada caso, será aquel que viene reconocido en las constituciones o en la regla o en los estatutos de los distintos grupos. En la familia dominicana, todas las ramas son necesarias. Todas participan de un mismo carisma, de una misma misión y se complementan entre ellas. El maestro de la orden y el capítulo general garantizan la autenticidad y la integridad del espíritu dominicano y la incorporación de nuevas fundaciones que desean vivir la riqueza del carisma dominicano. Pertenecen en sentido estricto y jurídico a la orden de predicadores, los frailes, las monjas y los miembros de las fraternidades laicales, ya que están bajo la jurisdicción directa de la orden. Por lo tanto, este hermano dominico tan cumplidor de las normas tenía razón. Yo no formo parte de la orden de predicadores, en sentido estricto jurídico. Un ejemplo clarificador son las fraternidades laicales. Con la promesa, en las fraternidades, los laicos se incorporan a la orden, se concreta el vínculo personal con el maestro de la orden, que es principio y signo de unidad, y vínculo jurídico por el que se formaliza la pertenencia a la orden de predicadores, y el compromiso de vivir según el estilo de vida de Santo Domingo. Pero hay muchas otras maneras de vivir la espiritualidad dominicana y de participar en el carisma y la misión encomendadas a Santo Domingo. La gran familia que abarca los frailes, la vida contemplativa, las congregaciones apostólicas de hermanas, las fraternidades sacerdotales y laicales, institutos seculares, una sociedad de vida apostólica y movimientos juveniles. El espíritu de Santo Domingo, como todo carisma en la Iglesia, es una realidad viva y dinámica. Es ese dinamismo del espíritu lo que ha hecho que el carisma dominicano se haya encarnado y se siga encarnando en nuevas y antiguas formas de vida. Estamos celebrando el 8º centenario de la muerte de Santo Domingo, cuyo lema es "En la mesa con Santo Domingo". Fray Gerard Francisco Timoner,
nos interrogaba en una de sus cartas, a causa del jubileo, ¿qué significa para nosotros estar a la mesa con Domingo, aquí y ahora? Nuestro hermano Timothy dijo en una de sus intervenciones hace tiempo que el estilo de vida dominicano incluye distintos ingredientes, como la paella: fraternidad, oración común, estudio y una forma de gobierno. Pues mi compartir se va a centrar en el último ingrediente o principio fundamental que rige la vida dominicana, o sea, en la forma de gobierno. No pretendo ni mucho menos ser exhauriente. Os hablaré de algunas características de la forma de gobierno dominicano. Un elemento fundamental y original de la legislación dominicana es la forma de gobierno, un sistema de gobierno democrático y comunitario. Pero no podemos usar sin más la palabra democracia como es entendida en sentido moderno para definir el gobierno dominicano. La democracia dominicana es un elemento central de la espiritualidad dominicana, manifestada en la fraternidad, en la libertad, en la responsabilidad, y está en función de la misión. Sentarse hoy a la mesa de Domingo implica, ante todo, poner la atención en el hermano, confiar en él, escucharle, porque estamos convencidos que Dios habla a través de cada uno y que en cada hermano hay un pedacito de verdad, por lo que nos dejamos interrogar por su palabra y ponemos nuestras vidas en sus manos. Ya Santo Tomás exhortaba a aprender la verdad, viniese de quien viniese. Esto implica, por una parte, respetar la igualdad, la dignidad, la libertad, la singularidad de cada hermano, y por otra, el derecho de cada uno a expresar libremente sus opiniones y a ser escuchados con respeto. Sentarse hoy a la mesa de Domingo implica debate y discernimiento. Ser capaces, como hermanos y hermanas, de dar testimonio que es posible reunirse en asambleas, en capítulos, para discutir y tomar decisiones en función no de los propios intereses, sino del bien común y de la misión. Convencidos que no todo es negociable, pero hay que estar abiertos y dejarse interrogar por la opinión del otro. Y que el individualismo, o sea, el anteponer los propios intereses a la misión común, es el mayor obstáculo para el buen gobierno. Sentarse a la mesa de Domingo es atreverse a hablar mutuamente y con veracidad, que debe ser el reflejo de nuestra fraternidad. Es intentar, a través de nuestros diálogos y discernimiento, descubrir la voluntad de Dios y reinterpretar los signos de los tiempos aquí y ahora. Un ejemplo actual de cómo se debe vivir hoy el gobierno democrático, comunitario, dominicano, que desearía ilustrar es el proceso que se está siguiendo en la revisión del libro de las constituciones de las monjas. Comenzó, como ya anticipé, en el macroencuentro celebrado en Roma en el 2018, monjas venidas de distintas partes del mundo, presentando, discutiendo y debatiendo temas fundamentales de su vida. Esto fue una revolución en el sentido que era la primera vez que sucedía algo similar. Esta implicación directa de las monjas en la revisión de sus normas a través de debates y diálogos vivaces en asambleas.
No obstante, las hermanas contemplativas hayan sido las primeras fundadas por Santo Domingo, o sea, 100% dominicanas, su sistema de gobierno, a mi humilde parecer, está, digamos, un poco mutilado. Me explico. Para mí fue una sorpresa comprobar que sus constituciones fuesen elaboradas por los frailes. Pues son ellos quienes legislan para las monjas, aunque ellas puedan y deban cooperar, tomar parte en la redacción y revisión de sus constituciones bajo la dirección del maestro de la orden. Sorprende aún más que los monasterios se gobiernen también, se rijan también por las ordenaciones que puede hacer sea el maestro de la orden, sean los distintos capítulos generales. Algunos pasos que se van dando. Durante el macroencuentro, uno de los frailes presentes se atrevió a alzar la voz y a proponer que el capítulo general renunciase a dar ordenaciones a las monjas sin contar con ellas previamente. Esta sugerencia, y más venida de un fraile, a mi humilde parecer, supone ya un gran paso adelante en la formación del buen gobierno y calidad democrática. Y más cuando la sugerencia vino de un hermano, no de una monja. Quizá haya llegado el momento de reconocer a nuestras hermanas contemplativas la mayoría de edad, con todas las consecuencias que ello supone. Finalizado el macroencuentro, las monjas de diversas regiones solicitaron al maestro de la orden la creación de un equipo para favorecer el arduo trabajo de adaptar el libro de las Constituciones a los últimos documentos sobre la vida contemplativa femenina, en concreto la Constitución Apostólica Vultum Dei Quaerere y la instrucción de la Congregación para los Institutos de Vida Contemplativa y Sociedades de Vida Apostólica, Cor Orans. Respondiendo a esta solicitud, el actual maestro de la orden constituyó en el 2020 la comisión compuesta por 6 monjas y 3 canonistas. Entre ellos, el actual procurador de la orden, que es el presidente, el ex procurador de la orden y una servidora. Las mismas hermanas contemplativas son las que están estudiando y debatiendo cada punto de sus constituciones. Y creedme, que lo hacen como si les fuera la vida en ello. Y es que se trata de su vida. Se está siguiendo el estilo de Domingo, que surge más de un consenso que de una imposición. Me atrevería a decir que se está adaptando a los nuevos tiempos el sistema democrático dominicano. Existe un principio canónico medieval que penetra el estilo de gobierno dominicano y que dice así: lo que a todos toca, por todos debe ser aprobado. En efecto, es el sistema que se está aplicando en la revisión del libro de las Constituciones de las monjas. Después de las innumerables reuniones que estamos teniendo y que aún debemos tener, porque no hemos terminado, en las que dialogamos, nos escuchamos, discutimos para discernir los signos de los tiempos, las mejores formas posibles de servir a la misión de la orden y de la Iglesia. Buscamos siempre un consenso, en la medida de lo posible la unanimidad, para alimentar la unidad de mente y de corazón, porque en palabras de Humberto de Romans, el bien que es aceptado por todos es promovido con rapidez y facilidad. Os decía, una vez consensuados todos los puntos, el borrador será presentado a cada monasterio y cada hermana tendrá una palabra que decir. Sistema que no siempre es el más efectivo para llegar a las mejores y más rápidas decisiones. Por lo lento,
cansino a veces, pero testimonio de los valores evangélicos que incluyen y acogen la voz de todos. El estilo de gobierno se basa en la vida común. El plan de Santo Domingo a este respecto fue evidente desde la fundación de la Orden. La participación de todos los miembros de una u otra manera en la vida de la comunidad. A mí personalmente me da mucha satisfacción ver cómo también las monjas se sientan con Domingo en la mesa del debate, de un intenso diálogo y paciente discernimiento encaminado a buscar el bien común y responder a las necesidades actuales de la misión. Domingo deseó que su orden fuera una. 800 años después de su fundación, no obstante las tensiones por las que ha pasado y dificultades, se sigue conservando su unidad. Gracias sobre todo a este sistema de gobierno democrático que se apoya y se funda en la libertad de sus miembros. Sistema flexible y abierto, pero que requiere mucha paciencia, perseverancia y responsabilidad mutua en la búsqueda compartida del bien común. Concluyo. Domingo respondió a las necesidades urgentes de su tiempo. En nuestro tiempo, caracterizado por cambios epocales y nuevos desafíos, el sistema de gobierno dominicano puede servir como inspiración en la Iglesia para luchar contra el rigidismo y el clericalismo condenados frecuentemente por el Papa Francisco. La sinodalidad, de la que habla constantemente el Santo Padre, es parte de la experiencia de la familia dominicana. El modo de caminar juntos en una misión compartida. Es una manifestación, por lo tanto, de la espiritualidad dominicana que nos invita, hoy como ayer, a escuchar al hermano con empatía, a dialogar con libertad, a discernir con humildad y responsabilidad y a comunicarnos sin reservas para responder a las necesidades actuales y para orientar los pasos futuros de la familia dominicana. Porque el Espíritu sopla donde quiere y como quiere. Muchas gracias.